El mensaje de hoy se llama advertencia. Advertencia. Y vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 1. Capítulo 2. El capítulo 1 ya lo estudiamos. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Bueno, como iglesia nos encanta predicar la escritura verso a verso, ¿sí? Y eso es lo que tratamos de hacer, aunque también incluimos algunos mensajes temáticos, como hace 8 días que yo estaba de jurado y mi esposa predicó acerca de la familia, y fue una maravilla en mi receso de jurado poder escuchar el mensaje de mi esposa, y creo que tuvo una percepción muy positiva en la iglesia. Como ustedes lo saben, ya estudiamos toda la primera carta de Pedro, ahora estamos en la segunda carta. Mientras que en la primera carta se nos habla de sufrimiento, en la segunda carta hay un asunto principal, y es el asunto de los falsos maestros. ¿Listo? Los falsos maestros. Y quiero leer el primer versículo. Dice: en el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios, así como también los habrá entre ustedes. Sin que ustedes se den cuenta, ellos les darán falsas enseñanzas que los llevarán a ustedes a la condenación. Se atreverán incluso a negar al mismo Señor, que fue quien pagó el precio de su libertad. Pero al hacerlo, ellos mismos atraerán su rápida destrucción. Entonces, en primer lugar, hay que hacer un paralelo. Recordemos que quien lo escribe es un hombre judío. Pedro sigue siendo un hombre judío a pesar de ser cristiano, un hebreo. Y en el pasado, en la ley de Moisés, se advertía de una forma muy clara: tengan cuidado con los falsos profetas. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque básicamente lo que aportaron los profetas se escribió por inspiración del Espíritu Santo, y es el Antiguo Testamento que tenemos. Entonces, si se aceptaba un falso profeta, pues estaría aceptando quebrantar el canon de las Escrituras. Ahora, en el Nuevo Testamento la función profética cambió, porque ya no vemos los profetas del Antiguo Testamento que dicen: así dice el Señor. Es más, nosotros sabemos hoy de forma sana y de forma bíblica que si alguien se acercara a profetizarnos y dice: así dice el Señor, está equivocado, porque la frase "así dice el Señor" es del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos una función profética, una función, más no un cargo profético. Y sabemos cómo Dios puede guiarnos. Por ejemplo, yo considero que fue profética la oración de Pati al final, por las personas enfermas, por Venezuela, etcétera, ¿sí? Y Dios puede dar mensajes específicos a través de cualquier persona, pero eso lo estudiaremos a profundidad. ¿Con qué fin? ¿Tener a alguien que nos diga qué hacer en la vida? Jamás. Sino tener a alguien que, según la Escritura, la profecía, que puede ser por parte de cualquiera de los miembros de la iglesia, es para la evangelización, favorecer la evangelización y para animar y edificar a la iglesia. Si eso sale de allí, no es bíblico y no es sano. Pero entonces lo que Pedro dice: miren, así como antes hubo falsos profetas y hoy algunos que quieren resucitar cosas raras del Antiguo Testamento, pues el peligro para la iglesia eran los falsos maestros. ¿Y qué dice Pedro? Dice: bueno, de pronto a ustedes no les va a tocar, ¿no? ¿Qué dice? Habrá entre ustedes, ¿sí? Y ya están allí entre ustedes. Ahora, es importante mencionar algo. Ni el texto lo dice, ni yo lo haré. Esto no es una cacería de brujas, ¿sí? Yo les cuento que pues a todos nos faltó sabiduría, siempre nos falta sabiduría en algún momento de nuestras vidas. Yo tengo un amigo muy querido que cuando hablaba de este tema ponía un video de algún pastor que hace espectáculo y dice: es un falso maestro, un falso profeta, y se enojaba y todo, casi que tocaba llevarlo a urgencias. Pero, ¿qué ganamos con eso? ¿Sí? O sea, las cosas son evidentes, ¿sí? Hay unos músicos excepcionales que hacen metal y lo que hacen es poner las voces de algunos de estos falsos maestros en sus shows televisivos y suena perfecto, o sea, hace mash total. No tenemos que caer en eso, sino que es lo que dice este texto, y es para nosotros hoy, es una invitación al discernimiento, tanto interno
como externo. Las falsas doctrinas existían ya. Y no es sino hasta después, no quedaron en el canon bíblico. Este es el gnosticismo, este es el pelagianismo. No, sino que después los padres de la iglesia como Ireneo tienen que escribir sobre las herejías. Pero en el canon bíblico no se habla de ellas en forma específica. No se señala a las doctrinas, sino se señala a los falsos maestros. Y eso tiene una razón, y ya lo dijimos. ¿Cuál es la razón? La razón es que es una invitación al discernimiento. Primero, ¿cuál? Interno, iglesia, de nosotros. Y luego al discernimiento externo. ¿Qué de los falsos maestros puede estar viviendo en nosotros? ¿Y qué de los falsos maestros podemos ver en otras personas? El algoritmo de YouTube sufre mucho conmigo porque yo tengo un gusto musical muy variado, ¿no? Y me envía unas cosas que yo digo, imposible, está equivocado. Y con cosas de predicación igual, me envía unas cosas que yo jamás escucharía a este hombre. Y parte de eso es el discernimiento que quiere darnos al Señor. No todo lo que la gente escuche, no todo, porque una persona tenga una plataforma y tenga más de 900 videos en YouTube y todo el mundo lo escuche, es un buen maestro, ¿sí? Si uno inventa cuentos sobre el éxito y el ánimo y cuenta muy buenas historias, y a veces hay gente que de por sí es así, ¿no? O sea, los argentinos, los mexicanos, ellos cuentan historias y es una delicia. ¿Quién sabe de un contador de historias de Belice? Nadie. ¿Belice existe? Sí, sí existe. Pero Paraguay existe, ¿no? Tiene que jugar con Alemania, no sabía que existía Paraguay. Pero los mexicanos y los argentinos son una dicha escucharlo, ¿cierto? Pero entonces todo mexicano y todo argentino es un predicador fiel de la Escritura, no necesariamente, ¿sí? Entonces, esto no, es, los elementos que vamos a ver durante esta advertencia, yo creo que este es un tema muy extenso que vamos a tomar al menos 2 sesiones, es, mira, ¿qué me está pasando a mí mismo? De acuerdo a esos criterios bíblicos, ¿me estoy permitiendo esas libertades de los falsos maestros en mi propia vida, en mi propia predicación a mi familia, como hombre de familia, como mujer de Dios? ¿Me estoy permitiendo ser un falso maestro cuando estoy allá afuera comunicando el evangelio? ¿No estoy comunicando el evangelio con fidelidad? O peor aún, o por otro lado, ¿qué de lo que escucho realmente es bíblico, realmente es sano? En el versículo 1 ya hablamos, nos dice que es inevitable, tal como lo dijo Jesús, trigo y cizaña deben convivir. Entonces no nos escandalicemos que dentro de una iglesia haya personas, falsos maestros. No nos escandalicemos de lo que pasó en las elecciones, de haber visto personas mucho más apasionadas por algún candidato político que por la verdad. Que nunca han evangelizado en sus vidas, pero sí pregonaron a contraviento y marea sus opciones políticas. Y eso nos lleva al segundo punto del versículo 1. Se atreven incluso a negar al mismo Señor que fue quien pagó el precio de su libertad. Y cuando dice negar a Dios no es esa situación extrema que dice renuncia a tu fe. No estamos hablando de la Inquisición. Estamos hablando de falsos evangelios que reemplazan el verdadero evangelio. Y en esta época, dada a dudar de la naturaleza humana o divina de Cristo, o de hacer a Cristo un milagrero, o hacer a Cristo un líder de negocios, o mi coach espiritual, pues todas esas cosas que he mencionado son negaciones de Cristo. Cristo es Dios, Cristo es Salvador, pero también es Señor. Por lo tanto, la pregunta es, ¿he hecho para mi vida un Cristo capitalista o un Cristo socialista? ¿He hecho para mi propia vida un Cristo que solo hace milagros y lo llamo para que me solucione los problemas? ¿He hecho un Cristo fluido, un Cristo líquido, un Cristo que se acomoda a todas las situaciones y que me hace exitoso? ¿O me he rendido al Cristo sufriente? ¿O me he rendido al Cristo que sé que me puede sanar, pero también sé que me puede acompañar en la enfermedad para su gloria? No lo entiendo, pero es la verdad. Ahora,
permanecer en las acciones de un falso maestro solo puede tener un resultado que se encuentra al final del versículo 1. Pero al hacerlo, ellos mismos atraerán su rápida destrucción. Su rápida destrucción. Es que es muy fácil, iglesia. Y obviamente yo no voy a caer en la tentación de decirles ese y fulano y mengana es un falso maestro. Pero es muy fácil pasar 2 minutos, es que no resiste la verdad. 2 minutos escuchando a un falso maestro actual, la estética, o sea, cómo se ven, ¿sí? Está mucho más cercana al traquetismo de este país que a la verdad. ¿Sí? La estética de las personas, cómo se visten, cómo lucen, cómo hablan. Ese culto al éxito, ese culto al capital, al dinero. Ahora, la teología de la liberación también es un falso evangelio y se va al otro lado, ¿sí? No estoy condenando solo a un lado, pero cualquier cosa que intente quitarle el brillo a Jesús, cualquier cosa que si no está esa persona no funciona. A mí me encanta cuando no estoy acá, no por ustedes, ¿no? Sino porque cuando no estoy acá, algo brilla, algo suena mejor, algo funciona mejor, ¿sí? Yo nunca me voy de vacaciones como preocupado de, ¿será que sí va a salir bien? Claro, uno mira a 10 de la mañana y se uy, ya va a empezar, ¿sí? Pero no se va, o sea, está como en el nervio de que se va a jugar un partido, ¿sí? Pero sabes que van a ganar aquí, que quien va a dirigir la oración lo va a hacer bien, que va a leer un salmo habiendo estudiado ese salmo, creyéndolo, que la gente que está en la alabanza va a ministrar al Señor con fidelidad, que quien va a predicar va a comunicar la palabra de Dios con fidelidad. Yo nunca me he ido de aquí pensando en vacaciones, en un viaje, cuando estaba predicando en Bogotá, ay, ¿será que sí les va a ir bien? ¿Será que el que predica va a decir alguna locura? No, me voy satisfecho, me voy feliz, porque sé que aquí hay un equipo de personas que puede servir con fidelidad. Pero de quienes son falsos maestros tienen que estar encima, controlándolo todo, cómo se pone la silla, cómo nos vemos, y porque saben que esas cosas se caen, las estanterías falsas se caen. Y bueno, los falsos maestros no tienen seguidores, como son falsos maestros ingenuos, ¿cierto? ¿Qué dice el versículo 2 de 2 de Pedro 2? Muchos los seguirán en su conducta indecente, y por culpa de ellos habrá quienes hablen mal del camino de la verdad. A veces como que no, si hay falsos maestros es duro, no debería haber, es que los hay desde el día cero, trigo y cizaña, y tenemos que convivir con ellos. Cuando hay una persona que sus opiniones prevalecen frente al resto de la iglesia, lo que él dice es la revelación, pues está equivocado, porque la revelación la dio el Señor a los apóstoles y se cerró el canon en Apocalipsis. No hay nuevas revelaciones. No hay algo que, mejor dicho, si este pastor, este apóstol, este profeta no nos lo dice, mejor dicho, nos vamos a destruir. La gran ventaja de la iglesia que se reformó y nació en el siglo XVI es el sacerdocio de los creyentes. Es que todos podemos participar. Todo el mundo puede caminar en la casa de Dios y servir. Y aún nosotros los pastores podemos ser corregidos por nuestra comunidad, podemos ser corregidos por nuestros equipos de trabajo. Cuando eso no sucede, hay un efecto contra la verdad, hay un efecto contra el evangelio. La cantidad de cristianos energúmenos por una campaña política han dejado en mala posición a quién. Al candidato no, porque él hará lo que debe hacer, ¿cierto? Es su trabajo. Pero ¿a quién dejó en mala posición? ¿Qué se imagina? Piense usted que usted era del otro lado y usted le metió toda la ficha al otro lado y se sintió acusado por otros cristianos. ¿Qué piensa usted de los cristianos? ¿Se cree que piensan que los cristianos somos la gente buena gente que hay acá? Piensan, no, esa gente es como mala. Esa gente debe tener mucha plata. Esa gente solo piensa en causarle daño a los demás y ver el mundo como ellos quieren verlos. Esa es la gran mentira de la batalla cultural. Tiene un efecto contra la verdad y tiene un efecto contra el evangelio. Pero a nosotros
y a todos los cristianos en todas las iglesias del mundo que están dispuestos a ser fieles, pues nos corresponde seguir predicando la verdad. Nos corresponde seguir predicando la verdad. ¿Y la verdad quién es? ¿Un partido político? ¿Los valores? No, la verdad es Jesús. Predicar al Cristo sufriente, pero también al Cristo victorioso. No nos debe dar miedo que hoy haya personas predispuestas contra la iglesia, porque igual, haya o no política, hay personas predispuestas contra la iglesia. Nosotros tenemos que estar siempre atentos a comunicar el evangelio y la verdad. Amén. Vamos a ver el siguiente versículo, el versículo 3. Lo que en realidad quieren los falsos maestros es quitarles el dinero y explotarlos con engaños. Pero Dios les tiene preparada la condena desde hace tiempo y no podrán escapar del que los destruirá. Yo sé que esto es duro decirlo, pero esta es la introducción que me toca decir cuando a alguien que no es cristiano, si yo le digo a alguien que es cristiano, miren, si yo le digo a alguien cristiano, sin importar su talante, yo le digo, yo soy pastor en una conversación, la cosa se pone más bonita, ¿sí? O sea, si me iba a dar un café, ahora me va a dar dos, ¿sí? Y cuando mis amigos, bueno, los conocidos de la iglesia donde estamos en Bogotá saben que somos pastores, como que nos reciben con agrado, ¿sí? O sea, tiene un efecto positivo. Pero si yo estoy en la calle y yo digo, yo soy pastor, ¿saben qué hace la gente? ¿Sí? Mi plata, me van a quitar mi plata. A ustedes les parece exagerado, pero es la verdad. En el lenguaje común, o sea, dígale a la IA, deme una imagen del pastor, y sale alguien así, no sé, con un tabaco y el signo pesos en los ojos, o sea, es muy burlesco. Busquen los pastores que están en Netflix. ¿Cuál es el modelo de pastor que aparece en Netflix? O en HBO. Si usted busca pastores en HBO, sale el fraude de Hillsong, la caída de Hillsong, ¿sí? Y la verdad, esa es la imagen cultural y popular del pastor. Pero la verdad no nos debería sorprender, porque quiero leerles otra vez el versículo 3. Lo que en realidad quieren los falsos maestros es quitarles su dinero y explotarlos con engaños. Pero Dios les tiene preparada la condena desde hace tiempo y no podrán escapar del que los destruirá. Entonces, querida iglesia, esta es una realidad que no se puede esconder. Yo sé que hay personas que le tienen aprecio a personas que son muy relevantes en el ámbito cristiano, pero no se puede tapar el sol con un dedo, ¿cierto? Pero no se puede tapar que sus organizaciones son simplemente captadoras de dinero. Un lugar donde te exijan diezmar, un lugar donde te exijan ofrendar, donde te estén haciendo un seguimiento de por qué si lo haces o no lo haces, no es un lugar sano. Por otro lado, hay otra clase de pecadores como yo, y debo pedir perdón por eso, y somos los que ignoramos por completo las ofrendas. Y eso también está mal, porque las ofrendas hacen parte de la adoración. Entonces sí deberíamos en algún momento orar por las ofrendas, ¿sí? No insistir en ello, pero donde estemos leyendo y hay una verdad sobre las ofrendas, pues comunicarla, ¿sí? Entonces están los dos extremos, el que abusa el recurso, y por el otro lado, ¿quién? Este pecador que las ignora por completo. Y no está bien, ¿listo? Por si acaso, si alguien dice, aquí se toman ofrendas, sí, allá en el cajón de atrás, ¿listo? Pero el asunto, ¿cuál es, iglesia? El asunto es que es tan fácil juzgar a un falso maestro, pero yo quiero que ubique su corazoncito. Si usted tuviera todo el dinero que tiene ese falso maestro, y su corazón es igual al de nosotros, susceptible al pecado, ¿no lo habríamos hecho también? Nuestros corazones no habrían cedido a la tentación de sostener un poder artificial para seguir captando dinero.
Es muy fácil juzgar al falso maestro, pero de pronto podría ser que el Señor no nos ha entregado prosperidad porque sabe que nuestros corazones podrían caer en la misma dirección. Y es que el final del versículo 3 es muy elocuente. Dice: a estos falsos maestros que se apoderan del dinero y que explotan con engaños, Dios les tiene preparada. ¿Qué les tiene preparada? ¿Qué le tiene preparado a los fieles? ¿Qué dice la Escritura? La corona de vida. Pero ¿qué tiene preparado para los falsos maestros? La condena. Y no podrán escapar del que los destruirá. Y pensemos en la parábola del rico y Lázaro. Lázaro, el mendigo leproso, no el resucitado. Este hombre rico puede ser una representación de un falso maestro. Alguien con grandes canales de influencia, alguien que si quisiera podría ganar votos y lo hacen, alguien que capta dinero masivamente y realmente es un hombre riquísimo. Pero ¿cuál va a ser su eternidad según la parábola de rico y Lázaro? El infierno. Mientras alguien podría pensar en ese pastor en un pueblito de Colombia que antes él tiene que sacar de su bolsillo para ayudar a su iglesia, o esos héroes anónimos como el pastor Jesús, el pastor con el que estamos conectados en Bogotá, que estuve predicando en su iglesia, un hombre que ha levantado más de 6 iglesias en las zonas más vulnerables de Bogotá, de nuevo, él mismo poniendo de su bolsillo, ¿sí? Gente que no se ha robado un peso en la vida, que trabaja durísimo. ¿Sabe cuándo un hombre como el pastor Jesús o el pastor de ese pueblo va a brillar a la luz pública y va a salir y el algoritmo lo va a beneficiar y sus prédicas van a aparecer en YouTube por millones? Nunca. Pero no nos importa el algoritmo de YouTube. Lo que nos importa es que al final hombres como el pastor Jesús y ese pastor de pueblo de vereda sufriente recibirá corona de vida. Alguien ya recibió sus beneficios aquí en la tierra, pero terminará en condenación si no se arrepiente. Ojo, por favor, seamos cuidadosos. No toda iglesia grande o que tenga una gran plataforma es una iglesia mala, pero sí los invito a que, de acuerdo a estos principios, ustedes tengan discernimiento y digan: ¿esto es bueno? ¿Esto de estar cogiendo plata cada mes de forma maratónica es bueno? No estoy, mensaje cifrado. El punto es, esto nos da elementos, no para que usted se lance un video, los 5 errores de fulano de tal, no, enfóquese en la verdad, enfóquese en la palabra de Dios y enfóquese en la recompensa final. Cantamos este himno antiguo: sé tú mi visión, y ese lo dice todo. ¿Qué pasa? O sea, ¿a quién no le gustaría tener riquezas? ¿A quién no le gustaría el carro híbrido de José? A mí me encantaría el carro híbrido de José, pero, si mi vida está solamente enfocada, lo digo porque José y Diana son un hombre y una mujer que aman a Dios y aman a Dios por encima, obvio, de su vehículo. Pero ¿qué pasa si toda mi vida estuviera enfocada en tener el carro de José, en tener la casa de Patty, en querer tener lo de los demás y lo logro? ¿Qué pasa al final? Soy completamente vacío. Y aunque este mundo esté en todos sus sistemas, esté totalmente orientado a la creación de dinero y sostenerlo, no es así el reino de Dios. El hecho que el sistema político, judicial, económico esté volcado a la adquisición masiva de dinero, no tiene por qué una iglesia ser así. Y no tiene por qué un cristiano pensar que si su vida no está volcada 100% a acumular y acumular riquezas, entonces es un mal hombre o una mala mujer. Tampoco estamos haciendo una apología de la ruina o no trabajar o ser excelentes. Versículos 4 al 9, los voy a leer, son muy fuertes porque hablan acerca de los juicios que vendrán sobre los falsos maestros. Pero recuerde que no solamente se trata de tener discernimiento para con los de afuera, sino se trata de mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué puede estar viviendo en nosotros? ¿Será que nosotros puede estar viviendo una pasión desenfrenada por el dinero? Eso no significa necesariamente que tengamos dinero. Curiosamente, en el ministerio en calle, cuando uno está en calle, en zonas vulnerables, se da cuenta que muchas personas son amantes del dinero y no necesariamente porque tengan dinero, pero lo aman, ¿sí? Son orgullosos, son malvados.
a pesar de no tener dinero. Ahora, los juicios del Señor, versículo 4. Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron. Es decir, la primera rebelión, la rebelión de Satanás, no quedó sin castigo. Al contrario, los envió al infierno y los puso en cavernas oscuras, donde estarán hasta el día del juicio. 5. Tampoco dejó sin castigo al perverso mundo antiguo, sino que le mandó el diluvio, del que solo se salvó a Noé, quien enseñaba a vivir para agradar a Dios y a 7 personas más. 6. Dios también castigó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas. Estas ciudades son ejemplo y advertencia de lo que les espera a quienes están en contra de Dios. Pero Dios salvó a Lot, un buen hombre que se angustiaba por la mala vida que llevaba esa gente perversa. Lot era bueno, pero su corazón se atormentaba por todo lo que tenía que ver y oír todos los días, viviendo entre tantos perversos. 3 ejemplos muy antiguos: la rebelión de Satanás, el diluvio y Sodoma y Gomorra, todos del Génesis. Es decir, que está hablando de las rebeliones iniciales, de las más densas, de las más representativas, y son castigadas bíblicamente. Ahora, uno en esta tierra puede que no haya justicia, ¿cierto? Yo recuerdo que hace unos años estudié el caso de un primer ministro italiano, en los 70, en los 80, un hombre contra el cual se abrieron centenas de procesos. Y hoy evidentemente se entiende que ese hombre estaba asociado a las mafias, era un hombre malvado, había asesinado personas, pero fue el primer ministro muchas veces. No pagó nunca un día de cárcel y murió viejo en su casa. Entonces uno podría decir, no, la justicia, sí, créanme, la justicia humana no funciona. Y probablemente haya personas muy malvadas que no vayan a sufrir en este mundo, ¿sí? Es ingenuo pensar, ay, alguna vez lo pagarán. Pero frente a Dios, todos los hombres debemos estar presentes. La mala noticia es que todos los hombres, ese que cometió miles de delitos y asesinatos y nunca se arrepintió, como usted y yo que nos creemos buenas personas porque no hemos robado o no hemos matado, pero ni nosotros ni ellos se pueden librar del juicio de Dios. Todos merecemos la muerte, todos merecemos el infierno, porque Dios es perfecto. Y si Él es un Dios perfecto, no puede tolerar ninguna imperfección. Pero la buena noticia es el Evangelio. La buena noticia es que cuando ponemos nuestra fe, como dice 1 Corintios, Cristo murió por nuestros pecados conforme la Escritura. Entonces, conforme somos salvos por Él, porque Él nos eligió para salvación, pues podemos ser libres de ese infierno. Así que uno puede tener un día complicado, pero uno sabe que en el fondo, por sus méritos, ¿qué merece? El infierno. Así que no importa qué tan malo sea el día, nos fue bien, porque lo que en el fondo merecíamos era el infierno. Pero por su gracia y por su buena voluntad hemos sido salvos. Por su gracia podemos vivir en paz y en libertad. Ahora, en medio del texto de estos 3 juicios hay unos elementos que caracterizan a quienes son diferentes. El primero podemos ver en el versículo 5. Dice, Noé, quien enseñaba vivir para agradar a Dios. No dice quien enseñó una ley o enseñó una teología, una doctrina reformada, una doctrina pentecostal. No. Él enseñó vivir para agradar a Dios. Entonces, un verdadero maestro enseña para vivir para agradar a Dios. Si ustedes ven las cartas de Pablo, en su mayoría, en los primeros capítulos hay doctrina densa, ¿cierto? Santificación, justificación, salvos por elección, perseverancia de los santos. Pero al final, ¿qué hay? ¿Cómo se practica eso? ¿Cómo debe ser un esposo de Dios? ¿Cómo debe ser una esposa de Dios? ¿Cómo debe ser la relación con los hijos? ¿Cómo deben ser las relaciones laborales? Entonces, alguien
que le hace contrapeso a los falsos maestros, es alguien que está enfocado en vivir la palabra de Dios. Pero también nos habla de Lot, de una forma muy generosa, ¿no? Porque si uno lee Lot desde Génesis, dice, no, pues que Lot cogió lo buenecito, se apartó de Abraham, luego qué rogadera para salir de la ciudad, y todos los pecados y errores de Lot. Pero, pues la Biblia es la Biblia, dice que Lot era bueno. Y nosotros somos buenos. ¿Por qué somos buenos? Por su gracia y su misericordia. Usted es bueno porque parece bueno. No, no. Usted es bueno por su fe en Jesús. ¿Y qué dice que hizo? Hizo varias cosas. Lot. Primero, tuvo un tormento, una angustia por todo lo que tenía que ver y oír. La pregunta es, frente a todo lo que tenemos que ver y oír de los falsos maestros y de este mundo, pues pues ya, tocó. O realmente en nuestro corazón clamamos a Dios, Señor, ten misericordia a esta tierra. Permite que haya salvación, permite que haya misericordia. ¿Qué más pasa? El versículo 9 es un buen final, dice, esto es una prueba de que Dios sabe rescatar de las dificultades a los que dedican su vida a Él, pero también sabe cómo castigar a los perversos mientras esperan el día del juicio. Entonces, iglesia, evidentemente lo hemos leído una y otra vez, el juicio de Dios es verdad. A algunos los golpea en esta vida, pero a todos los que no se arrepienten les golpeará por la eternidad. Pero para nosotros, ¿qué parte hay? Versículo 9, parte inicial. Dios sabe rescatar de las dificultades a los que dedican su vida a Él. Yo no conozco tus dificultades, pero el Señor sí las conoce. Y de ellas te rescatará. De ellas te sostendrá. De ellas te ayudará. Yo quiero que vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4. Como iglesia, este es de los libros que recientemente leímos. Y el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo le habla también o le advierte también sobre los falsos maestros. Ya para una próxima sesión seguiremos estudiando 2 de Pedro 2, que hay aspectos muy poderosos allí que siguen. Pero quiero leerles los dos primeros versículos de 1 de Timoteo 4. Dice 1 de Timoteo 4, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos días, en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe. Le harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Esas enseñanzas llegan a través de mentirosos, quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Listo, iglesia. ¿Qué le advierte el Señor? Que algunas personas van a dejar de escuchar la voz de Dios, se van a apartar de su fe y van a empezar a enseñar cosas extrañas, que hoy en día podemos decir mucha gente las ha aceptado con total naturalidad, ¿sí? Y mientras más disparatada sea la teoría, mejor, ¿sí? Más público capta. Y así funcionan los videos, ¿no? Si alguien pone un video, no sé, pongamos algo inteligente, teología de la perseverancia de los santos desde el siglo XVI hasta hoy. ¿Quién va a ver ese video? Como 3 gatos, ¿sí? Más o menos, y por error, porque se quedaron dormidos y salió el video. Pero si yo pongo un video, las 5 enseñanzas equivocadas de algún pastor, de muy pentecostal, de Elevation Worship, ¡ay sí! Todo el mundo lo va a ver. O si yo pongo del otro lado, los 5 errores de John MacArthur, ¡ay sí! Todo el mundo va a verlo. Nunca han escuchado una prédica de MacArthur, pero sí van a escuchar los errores. Nunca han escuchado correctamente una predicación de Elevation, pero van a ir a juzgar al tipo de Elevation. Así funciona el algoritmo. ¿Y nuestras vidas como creyentes deben ir en esa dirección? No.
Nuestra vida como creyentes debe ir en dirección. Quiere decir, las personas que vinieron el miércoles al estudio bíblico, quiere decir que ¿qué? ¿Cómo es que nos habla el Espíritu Santo para evitar esos errores? ¿A través de qué? ¿Será una voz misteriosa? ¿Será una revelación especial? ¿A través de qué nos puede hablar el Espíritu para librarnos de los falsos maestros? De la Escritura. Muy bien. Esa es la razón por lo que en esta Biblia nos hemos trazado una meta de leer el Nuevo Testamento. Empezamos en febrero. Bueno, hoy estamos acabando las cartas de Pablo. A ver, quiz, rápido. ¿Cuántos evangelios nos faltan por leer? ¿Cuántos evangelios? Ya leímos 2. Sí, ya leímos 2. Leímos Marcos y leímos Lucas, muy bien. O sea que nos faltan Mateo y Juan. Entonces, y hoy acabamos las cartas de Pablo, todas. Usted ya puede decir que ya leyó todas las cartas de Pablo. Es decir que esta semana, el lunes, mañana, vamos a empezar a leer el Evangelio de Mateo, luego todas las cartas generales, luego el Evangelio de Juan y terminamos con un libro precioso, Apocalipsis. Y ese va a ser el gran final. Ustedes saben que en esta iglesia no hacemos películas de Apocalipsis, sino leemos, vivimos y disfrutamos el Apocalipsis, porque es un libro de esperanza, no de manipulación y terror. Muy bien. Y este miércoles, como lo anunció Patti, felicitaciones. Muy bien, Patti. Este miércoles vamos a empezar a estudiar cómo se estudia la Biblia, cuál es la línea del tiempo de la Biblia, cuáles son los géneros literarios de la Biblia. Pero no se va a volver un ejercicio académico, sino que lo vamos a conectar con algo más y es, bueno, ¿y cómo practicamos eso? ¿Qué efectos sonantes tienen en nuestra vida? Así que el antídoto frente a los falsos maestros está en estudiar la Escritura con fidelidad y está en que este púlpito, esta plataforma, domingo tras domingo, no necesariamente tiene que ser expositiva como tratamos de hacerlo, puede ser temática, pero que se haga con fidelidad bíblica. Vamos a finalizar hoy avanzando unas poquitas páginas a 2 de Timoteo 2, versículos 14 y 15. Y eso es para usted y es para mí. Segunda de Timoteo 2, versículos 14 y 15. Sigue recordándoles como advertencia delante de Dios que no se metan en discusiones que no ayudan para nada. Oiga, ustedes han leído 1 Corintios donde la gente dice, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Bueno, hoy pasa lo mismo. Yo soy de Hillsong, no, yo soy de Elevation, no, yo soy de Avivamiento, no, yo soy de MacArthur, yo soy reformado, no, yo soy pentecostal, yo soy carismático, soy continuista, soy cesacionista, soy presbiteriano, soy anglicano. Bueno, todas esas discusiones. ¿Será que alguna de esas salvará? ¿Será que vale la pena verse los videos de los peores errores de Hillsong? ¿Para qué? ¿Será que nos pasamos horas y horas asistiendo y conectándonos a conferencias que hablan mal de otros cristianos? ¿De qué cristiano se habló mal en esta mañana? Me señalan aquí de ninguno, porque 2 de Pedro no señaló ninguna doctrina o iglesia en específico, sino señala las características de los falsos maestros para evaluarnos a nosotros mismos y tener discernimiento con lo que recibimos. Las discusiones que no ayudan para nada, que solo destruyen a los que escuchan. Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios, como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Esfuérzate. Es decir, que claro, vivimos por gracia y gracia abundante, pero implica responder coherentemente a esa gracia, por presentarnos como ante el Señor, aprobados. Qué bonito es terminar el semestre, ¿cierto? Aprobado, sí. Bueno, aunque los cursos de verano a mí me ayudan mucho como profesor, pero lo bueno es que sea aprobado.
como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse. Qué chévere, ¿no? No hay nada de qué avergonzarse. Y que enseña correctamente. Ya sabemos cuál es el antídoto. ¿El antídoto cuál es? Leer con fidelidad la Escritura, estudiar con fidelidad la Escritura, predicar con fidelidad la Escritura, enseñar correctamente, a poner en práctica el mensaje de la verdad. Yo los invito a que se pongan de pie, vamos a orar en esta mañana todavía, agradeciendo a Dios por su palabra. Sé que